Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. En la larga lista de crímenes que ha eludido la imaginación de expertos e investigadores en la historia moderna de la humanidad, pocos pueden compararse a los que ocurrieron en Londres a finales de la década de 1880. Los asesinatos de al menos 5 mujeres a manos de un hombre con notable capacidad quirúrgica se ha convertido en materia de debate a lo largo de 130 años. Y no es para menos. Sobran los misterios de la historia del brutal homicida que operó en el barrio de Whitechapel a partir de 1888 en Londres. Se trata de la historia perdida de Jack el Destripador, quizá el asesino en serie más famoso del mundo. La trayectoria homicida del temible destripador londinense comienza el 30 de agosto de 1888 con una mujer de 45 años llamada Mary Ann Nichols. Comenzó a caminar por las calles en busca de clientes que le dejaran lo suficiente como para pasar la noche. Las horas transcurrieron lentamente. A las 5:30 de la mañana, algunos aseguraron haberla visto pasear por la calle Osborne, en el corazón del barrio bravo de Whitechapel. Una hora más tarde, estaba muerta. Había sido degollada con un cuchillo de impresionante filo. Quizá un bisturí. Mary Ann presentaba también una herida en el abdomen. La policía local archivó el asesinato como uno más en la historia violenta del barrio, conocido por su pobreza y malas condiciones. Pero el asesino tenía otros planes. Apenas una semana después, el destripador de Whitechapel atacó de nuevo y lo hizo con más violencia. El cuerpo de Annie Chapman fue descubierto el 8 de septiembre de 1888. Como Mary Nichols, una semana antes, también había sido degollada y su abdomen perforado. El asesino incluso le había removido el útero. La precisión de las incisiones y la similitud de los crímenes alarmó a las autoridades londinenses. Un asesino serial de asombrosas habilidades con el cuchillo estaba atacando a las mujeres en Whitechapel. La sospecha se volvería una cruel realidad cuando 2 semanas más tarde la policía de Scotland Yard recibiría una carta firmada por un hombre que estaba decidido a ingresar a la historia de la brutalidad humana: Jack el Destripador. El 29 de septiembre de 1888, la policía inglesa, conocida como Scotland Yard, recibió una carta escrita con tinta roja. El autor de la carta provocaba a la policía, asegurándoles que jamás serían capaces de encontrarlo y amenazaba con continuar muy pronto su cadena de violencia. Casi al final, el hombre prometía cortar las orejas de su siguiente víctima y terminaba firmando con un nombre aterrador: Jack el Destripador. Al principio, la policía desechó la carta como solo un engaño, una mala broma de alguien tratando de aprovechar los 2 asesinatos ocurridos los días anteriores. Pero el asesino no tardó en hacerlos cambiar de opinión. Al día siguiente, el cuerpo de Catherine Eddowes apareció en Whitechapel. Le faltaba la oreja derecha y una parte de un riñón. El descubrimiento del cuerpo y la coincidencia con la carta firmada por el destripador confirmaron la presencia de un asesino en serie de particular apetito violento en las calles de una de las zonas más pobres de la gran ciudad de Londres. Un mes más tarde, la policía recibió otra carta, firmada desde el infierno y dirigida a George Lusk, uno de los jefes de policía encargados del caso. El autor aseguraba que dentro de la caja donde había llegado la misiva, el comandante Lusk encontraría la parte del riñón que le faltaba al cadáver de Catherine Eddowes. Dicho y hecho, Lusk encontró el fragmento removido quirúrgicamente del cuerpo de la pobre mujer. El temor de los ciudadanos de Londres alcanzó su punto de ebullición con el descubrimiento en noviembre de 1888 del cuerpo de Mary Jane Kelly, asesinada con el mismo método que las mujeres anteriores. Las autoridades comenzaron a creer que la cadena de asesinatos no se detendría jamás. Después de todo, no había sospechosos y el homicida operaba en una zona de Londres muy difícil de controlar.
Pero el misterio de Jack el Destripador estaba por dar un giro inesperado. Así como habían comenzado en agosto de 1888, los crímenes del Destripador se detuvieron abruptamente. De pronto, sin mediar explicación alguna, Jack el Destripador desapareció de las calles de Whitechapel. ¿Qué lo hizo detenerse? La policía tenía pocas pistas sobre el maniático que le había quitado la vida a por lo menos 5 mujeres en el barrio de Whitechapel. Algo, sin embargo, lo obligó a poner un alto a su locura. Y esa fue la principal variable para la larguísima lista de investigadores que ha tratado de descifrar el mayor misterio de la criminalística moderna. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? A lo largo de la historia, más de 100 posibles candidatos han sido analizados por un número parecido de especialistas del caso. El primer sospechoso fue un abogado llamado Montague John Druitt, hijo de un médico y durante años respetado practicante de leyes. No obstante, en la década de 1880 cayó en desgracia, perdiendo su empleo, al parecer bajo sospecha de homosexualismo. Poco a poco, Montague John Druitt perdió el control de sus facultades mentales. La sospecha de la policía creció cuando Druitt fue hallado hundido en el río Támesis, aparentemente tras haberse suicidado en diciembre de 1888. La coincidencia entre la fecha de su muerte y el final de los crímenes del Destripador de Whitechapel lo volvió rápidamente uno de los sospechosos principales del caso. Con el paso de los años, sin embargo, se han encontrado motivos para dudar de la culpabilidad de Druitt, quien vivía fuera de la zona de los asesinatos y estaba lejos de la ciudad de Londres cuando ocurrió el primer crimen. Otro de los sospechosos era un hombre misterioso de largo bigote y mirada aterradora llamado George Chapman. Asesino confeso de 3 mujeres a finales del siglo XIX, fue señalado como sospechoso por Frederick Aberlin, uno de los detectives del caso. Después de todo, Chapman era un hombre violento, con una evidente racha furiosa, misógina. Además, una de sus esposas lo había acusado de querer estrangularla y de tener un cuchillo oculto bajo la cama. Pero esa evidencia no era ni es suficiente para asegurar que George Chapman fue Jack el Destripador. Para algunos, el terrible asesino venía no de cuna humilde, sino de un sitio mucho, mucho más privilegiado, como la mismísima Casa Real Británica. De todas las teorías alrededor de la identidad del célebre asesino conocido como Jack el Destripador, ninguna es tan asombrosa como la que señala como culpable al príncipe Alberto Víctor de Inglaterra, hijo del rey Eduardo VII. Nacido en 1864, fue un niño problemático. Al crecer, el muchacho fue calificado por muchos como un bueno para nada, pero el hombre guardaba más de un secreto. De acuerdo con el doctor Thomas Stowell, criminólogo, autor de un estudio publicado en 1970, casi 100 años después de los asesinatos, el príncipe se contagió de sífilis durante un viaje a las Indias. La infección había trastornado al noble inglés, quien enloquecido habría salido a las calles de Whitechapel en 1888 para asesinar mujeres. En esta hipótesis, la Casa Real Británica hizo poco por detener al príncipe después del primer par de homicidios. Pero tras el doble asesinato brutal de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, el príncipe fue enviado a un hospital psiquiátrico. De acuerdo con Stowell, logró escapar para matar por última vez en noviembre de 1888. Después de eso fue recluido y murió apenas comenzada la década de 1890. Suena como una teoría de verdad extraordinaria. Por desgracia, la hipótesis ha sido cuestionada por varios expertos, quienes señalan que en la bitácora de la Casa Real está establecido que Alberto Víctor ni siquiera estaba en Londres durante los asesinatos. Pero esa no es la única teoría que lo señala. De acuerdo con Michael Harrison, biógrafo del príncipe, el verdadero culpable de los asesinatos no fue el propio Alberto Víctor, sino un hombre llamado James Stephen, quien fuera amante del príncipe. Despechado, Stephen cometió los crímenes atribuidos al Destripador. De acuerdo con Harrison, la letra de Stephen se parecía a la que aparece en las cartas escritas por el asesino. Hay otros autores que incluso señalan que los asesinatos pudieron haber sido cometidos por Stephen y el propio príncipe, consumando así una fantasía mutua perversa. Pero nada está claro. Lo cierto es que no hay evidencia contundente para ligar al Destripador con el príncipe Alberto Víctor de Inglaterra, ni con James Stephen, su supuesto amante. Pero entonces, ¿quién fue Jack el Destripador? La búsqueda del verdadero responsable de los crímenes parece no tener fin.
No hay evidencia definitiva para inculpar a ninguno de los cientos de sospechosos que han desfilado por la imaginación de los investigadores desde 1888. Sin embargo, en los últimos años una figura ha emergido por encima de las demás como el candidato más viable de la lista. Se trata de un hombre llamado Aaron Kosminski, barbero polaco, quien, de acuerdo con documentos revelados en 2006 y que en su tiempo fueron propiedad del investigador central del caso Donald Swanson, era el sospechoso principal de haber cometido los atroces asesinatos que conmovieron a Londres a finales del siglo XIX. La evidencia contra Kosminski parece tener auténtico peso. Para empezar, sufría de problemas mentales severos y tenía una personalidad similar a la que las autoridades desarrollaron para identificar el perfil del asesino. Se sabe además que acostumbraba a amenazar a sus familiares, sobre todo a las mujeres, con cuchillos. Pero quizá la prueba más importante en contra del barbero polaco es el testimonio de un hombre quien durante la época de los asesinatos aseguró haber visto cara a cara al destripador. La descripción que dio era exactamente la de Aaron Kosminski. La policía no pudo hacer nada porque el testigo se negó a presentarse en la corte, aparentemente aterrado por las represalias. En sus notas, el inspector Swanson aseguraba que Kosminski se enteró de la identificación y, asustado, decidió no asesinar más. Y dicho y hecho, después de la declaración del testigo, nadie más murió. Por su parte, Kosminski falleció en un asilo psiquiátrico en 1919. La duda queda. Después de todo, sus médicos en el asilo afirmaron que no era un hombre violento. Lo consideraban incapaz de cometer actos como los del terrible destripador de Whitechapel. ¿Fue Aaron Kosminski el verdadero Jack el Destripador? ¿O acaso el culpable se ha perdido para siempre en la bruma de la historia? Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.